Bueno, empezamos con la sesión de filosofía y espiritualidad y continuamos con el Génesis, así lo terminamos hoy. El mito este de Génesis, que lo poníamos en definitiva como un ejemplo para ver cómo los mitos son formas narrativas para dar sentido a dar sentido mm, al hombre, a la sociedad y al mundo de una forma simbólica, no de una forma lógica, ¿no? Entonces, digamos que el mito, por repetir un poco, no está sujeto a verdad o falsedad, sino que el mito lo que tiene es un sentido. Entonces, no son, digamos, enunciados que puedan ser contrastados, ¿no? Lo curioso de los mitos es que, bueno, ya dijimos en la primera entrega, digamos, de estas reflexiones que venían a cuento de que los textos sagrados, o religiosos o espirituales, hay que leerlos desde el punto de vista mítico, en el sentido de que tienen un sentido, no desde el punto de vista literalista, ¿no? O literal. Entonces, atendiendo a eso, pues poníamos como ejemplo cómo esos mitos siguen actuando en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque han quedado grabados, digamos, en lo que se llama el inconsciente colectivo y han dado lugar a lo que se llaman los arquetipos de la humanidad, que son universales tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como vamos a ver ahora el tema del del árbol del conocimiento, ¿no? Vamos a ver que ahí hay eh, un intento de interpretar algo que estábamos comentando antes de empezar la grabación, ¿no? Que es el sufrimiento humano. Digamos que el sufrimiento humano es un hecho, ¿no? Entonces, hay una tradición de la que nosotros somos herederos y luego toda la humanidad, porque se globaliza, que es la tradición hebraica, la tradición judía, que después se hace cristiana y después se hace romana y por tanto ya abarca a toda la cristiandad que después, tras el Renacimiento, se empieza a extender por el mundo entero, ¿no? Bien, y ahora lo ocupa todo. Y ya hemos visto cómo todo el mundo participa del sentido de ese mito del Génesis sin ser cristiano, aunque sean budistas, taoístas o lo que sea. Es decir, todo el mundo tiene el concepto de tiempo lineal, por ejemplo, ¿no? Y eso solamente pertenece a la cultura hebraica. Es decir, que eso de que haya un principio y un fin del tiempo es una cosa muy particular, ¿no? Sin embargo, se ha universalizado en la cultura, ¿no? Bueno, pues lo mismo con todo el mito del Génesis, porque nuestra cultura se ha hecho global. Entonces, sea uno cristiano, sea uno practicante o no, sea ateo, sea de otra religión, como nuestra cultura se ha globalizado, el mundo se entiende desde nuestra cultura, para bien y para mal. Es decir, para todas las cosas positivas y para todas las cosas, digamos, negativas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, lo dejábamos el otro día, creo recordar, con el hecho del árbol del conocimiento. Es decir, Dios le dice a Adán y Eva, vamos a ver, eh, vosotros estáis aquí, podéis disfrutar de todo lo que tenéis, pero mm, no podéis comer de ese árbol que está ahí, ¿eh?
al cual se le llama el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Y porque si no, vaya a ser castigado. Bueno, y entonces ahí aparece un personaje nuevo que nadie sabe de dónde aparece, ¿no? Bueno, pero como es un mito, es un cuento, tampoco nos preocupa, y es la serpiente. La serpiente que va a simbolizar el mal. Si os dais cuenta, aquí ya tenemos un problema teológico gordo, ¿no? Que, bueno, que eso se lo dejamos a los teólogos y a los filósofos que lo resuelvan, ¿no? Bueno, ya se han escrito miles de libros sobre el asunto, pero el caso es que aparece otro principio. Hay un principio del mundo, ¿no? Que es el bien, que es Dios. Pero resulta que hay, de repente, otro principio que reta a Dios, que se nos ha presentado, digamos, como el ser supremo. Bueno, no se ha definido así porque eso es un cuento. Es después los teólogos los que van a hablar de ser supremo, omnipresente, omnipotente, todas esas cosas, ¿no? Y entonces se dice por parte de la serpiente, que representa, ya digo, el mal, ¿no? Y la serpiente, bueno, también el simbolismo de la serpiente se nos ha quedado grabado, ¿no? Es un animal que se arrastra, por tanto ya queda en nuestra imaginación, en el imaginario colectivo, un ser rastrero, ¿no? Apegado a la tierra, que no tiene la mirada enfocada al cielo, como el hombre, por ejemplo, ¿no? Que es bípedo, el único animal bípedo, ¿no? Y entonces ese animal va a representar el mal y reta a la voluntad de Dios. Con lo cual, si os dais cuenta, ya hay dos principios. Ya tenemos la dualidad. Hay un problema. Igual que hay el problema, un problema no, hay un hecho, que es el hecho de que sufrimos, ¿verdad? ¿No? Todo ser humano sufre, ¿no? Y luego todos los seres sintientes tienen dolor, ¿no? Bien, entonces, además de eso, resulta que hay otro hecho, y es que nosotros concebimos y vemos lo que nos rodea de forma dual. Es decir, vemos lo frío, lo caliente, ¿no? El día, la noche, el bien y el mal, el hombre, la mujer, todo tiene su opuesto. Y vemos como si lo opuesto es una oposición, aunque valga la redundancia. Vosotros me entendéis, es decir, como si hubiese una lucha, en el sentido de algo irreconciliable. Es decir, lo seco y lo mojado o lo húmedo, eso es irreconciliable. Es decir, o algo está seco o algo está húmedo, ¿no? Pues lo mismo, por ejemplo, si ponemos una dualidad que además nos produce sufrimiento, hombre y mujer, masculino y femenino, ¿no? Eso es irreconciliable también. Por mucho amor romántico, muchas películas de Hollywood, eso es irreconciliable. Al contrario, todo ese romanticismo y esas películas basadas en ese romanticismo, que no es el romanticismo del siglo XIX, sino un romanticismo, digamos, barato, ¿no?
ha generado mucho sufrimiento. Ha generado mucho sufrimiento porque ha producido un estado anímico de que existe un amor romántico realizable. Eso es imposible. Es decir, es imposible porque está en contra de la propia ontología del ser humano, pero no solamente del ser humano, sino de la realidad. Lo masculino y lo femenino es reconciliable cuando trascendemos lo masculino y lo femenino. Es decir, cuando llegamos al amor incondicional, que es todo lo contrario, digamos, bueno, no, todo lo contrario no, es la superación, la trascendencia del amor romántico. El amor romántico es un amor hiper egoísta. Uno, en el amor romántico, que es el que todos más o menos hemos tenido, ¿no? Lo que se ama es a sí mismo. Se ama a sí mismo en el otro. Además de encontrar, pues, todo aquello que le va a eliminar su soledad. Pero curiosamente todo aquello que le va a eliminar su soledad son cosas suyas que él pone en el otro. Que el otro no tiene nada que ver con eso. Claro, cuando empieza, digamos, la convivencia, pues durante más tiempo, pues claro, el otro se manifiesta como es. Y ya no te cuadra a ti, y dices, pero vamos a ver, tú no... no. Entonces empiezan las equivocaciones y las luchas y tal, ¿no? Bien, entonces, bueno, puede transformarse ese amor romántico en otro tipo de sentimiento, o un amor más profundo, una amistad más profunda, o simple y llanamente, pues, cada uno tirándose los trastos a la cabeza o lo que sea, ¿no? Bien, entonces, esa dualidad del bien y esa dualidad del bien y el mal se nos presenta ahí, ya en el mito de la serpiente, ¿no? Es decir, tenemos la serpiente, que es el mal, y Dios, que es el bien, pero es que la serpiente, digamos que es como si le echase un pulso a Dios, es decir, parece ahí que tiene el mismo poder, decía, no le hagas caso, ¿no? Y tira para adelante, ¿no? Y ahora el siguiente paso. La serpiente, ¿a quién va a tentar primero? A la mujer, ¿no? No, yo no lo he apagado. Ahora, que creo que a la mujer, ¿no? Es que No. te escuchaba a ti, pero estaba diciendo eso a la vez, a la mujer. Exactamente. Siempre... Es a la mujer. Con lo cual ya tenemos otra cosa importante que ha influido mucho en el cristianismo y en el islam, bueno, y en el judaísmo, claro, porque esto primero es en la religión judía, y es que el mal entra en el mundo. No por la serpiente, sino que la serpiente, digamos, es el mal. Es el principio. Pero es a través de la mujer. Claro, como ya habíamos dicho antes, la mujer era un ser de segundo orden. De ahí se explica por qué la religión judeocristiana e islámica justifica un orden que ya existía políticamente hablando, que es el orden patriarcal, ¿no? Y que, bueno, ese orden patriarcal, aunque hayamos conseguido altas cotas de igualdad entre hombre y mujer, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, ¿no? Porque digamos que si nos vamos al poder, Margaret Thatcher o
Angela Merkel, ¿son modelos femeninos de poder o son modelos patriarcales de poder? Patriarcales, son patriarcales. Totalmente, vamos. Es un hombre, hasta cómo visten y todo. Es cierto. La fortaleza, la autoridad. Exactamente, sí. Son principios masculinos, ¿no? Claro, además, la manera de vestir, no ser femenina. Claro, además es curioso que se exagera más, e incluso la parte patriarcal, ¿no? Sean conscientes de ello o no sean conscientes de ello. Pero se exagera porque la forma de llegar al poder ha sido, digamos, la forma patriarcal. Es decir, por medio de la lucha, la competencia y de, digamos, pisar el cuello al que está debajo, hundirlo, hasta que uno llega a tener el poder y mandar. Desde una estructura piramidal, ¿no? Que es la estructura patriarcal, es decir, como la familia, ¿no? Que también es patriarcal, ¿no? Está el cabeza de familia, que sería el padre, el jefe del gobierno, que es el padre, o del Estado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aunque hayamos alcanzado altas cotas de igualdad, esa igualdad no es más que una igualdad laboral, no es más que una igualdad de derechos intercambiables por el hecho de que la mujer trabaje para que pueda consumir. Es decir, esto puede ser duro decirlo, pero a pesar de mi admiración y tal por todas las mujeres que lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres, porque claro, en la Ilustración eso no se dice. En la Ilustración se habla de la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero la igualdad es de unos cuantos. La igualdad es del hombre blanco, culto, europeo. No entran ni los negros, ni los esclavos que todavía había en el siglo XVIII, ni las mujeres, ni los que no tienen dinero para mantenerse. Es decir, que poco a poco todas esas capas sociales van alcanzando su igualdad, porque y van ellos luchando. Y entre esas capas pues está la mitad de la población, que es la femenina, ¿no? Que pocos filósofos de la Ilustración, que digamos que son los padres de los tres valores esos tan importantes que ha inventado Occidente, libertad, igualdad, fraternidad, poco hablaron de las mujeres. Las mujeres les traían sin cuidado. Entonces, independientemente de eso, decía, de mi admiración por las mujeres y por algunos hombres que, digamos, echan una mano desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de la acción para conquistar esos derechos, es al final el propio sistema capitalista el que ofrece la igualdad a la mujer, pero ofrece la igualdad a la mujer por razón capital. Me explico. Es decir, si las mujeres trabajan y la unidad familiar es padre, madre, hijos, y hasta ahora hay un cabeza de familia que en la inmensa mayoría es el varón, y hay unos ingresos, si resulta que multiplicamos los ingresos, ¿qué podemos hacer? Pues multiplicamos también los gastos, el consumo. Ya va a ser necesario 2 coches para poder trabajar, y luego va a ser necesario
alguien que cuide de los niños, porque ya la madre no puede cuidar de ellos, etcétera, etcétera. No, todo eso va a cambiar muchísimo, incluso, por ejemplo, lo que es la crianza, la relación madre-hijo, va a estar condicionada por la economía capitalista y se va a crear una ideología que todavía es imperante, aunque claro, ya está cambiando mucho, desde luego, ¿no? Que la relación entre la mujer y el hijo se reduce al principio a unos pocos de días, es decir, la relación íntima del momento del nacimiento y la infancia, que lo haría varios años de crianza, pues se reduce a varios días, aparece el tema del biberón y las multinacionales que te dicen que eso alimenta más que la leche materna y así sucesivamente. Eso estamos hablando de hace 40 años, Esto no es una cosa de hace 5.000 años, como estamos hablando del mito del Génesis, ¿no? Bien, entonces eso sigue ahí, es decir, el patriarcado que se justifica por medio del mito del Génesis, a pesar, es lo que quería decir en resumen, a pesar de las conquistas sociales de la mujer, sigue estando vigente el patriarcado. Es decir, no se ha acabado con el patriarcado. Para acabar con el patriarcado, es decir, tenemos que hacer una sociedad totalmente nueva, distinta, porque es que esta lleva 8 o 10.000 años funcionando desde el punto de vista patriarcal, ¿no? Entonces los valores imperantes son los del patriarcado. Bien, el caso es que la mujer mandó durante miles y miles de años y claro, ahora lleva 8.000 años en los que no manda nada y en los que ha sufrido muchísimo, ¿no? Bueno, cuidado, no manda nada desde el punto de vista de cara a la galería o socialmente, porque digamos que hay una intrahistoria, la mujer sí manda, tiene su influencia, tanto a nivel de la familia individualmente, como a nivel de las cortes, ¿no? Es decir, del poder político, ¿no? La mujer ha estado siempre en la sombra, ¿no? Y ha tenido mucha influencia sobre los que tomaban las decisiones y no se veía a la mujer detrás. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que el orden patriarcal no se ha roto desde entonces, ¿no? Bien, pues a la mujer no solamente es un ser de segundo orden, sino que encima es culpable. Se la va a hacer culpable de que exista el mal en el mundo. Lo que estamos intentando explicar es el sufrimiento. Daros cuenta. Entonces, el mal en el mundo procede de que existe el mal, es decir, la serpiente. Pero es que no solamente existe el mal, sino que la mujer es la que afecta la manzana, probar la manzana. Es decir, es la que introduce, porque obedece al mal, introduce el mal en el mundo. Por tanto, la mujer va a ser siempre la tentación del hombre. La tentación en todos los sentidos. Desde el punto de vista sexual hasta el punto de vista de la ambición, de la vanidad, todo. Porque el mal está en todo ese abanico de digamos, de vicio, es decir, desde la lujuria, ya digo, hasta la vanidad, ¿no? Entonces, claro, estamos encontrando, digamos, un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio ha sido la mujer. Por eso
la mujer ha sido castigada. En las religiones islámicas todavía lo vemos, ¿no? En el cristianismo es que no nos acordamos, pero era igual, ¿eh? Que, vamos, nuestras abuelas iban con velos puestos por ahí, ¿eh? Es decir, que lo que pasa es que vemos la religión islámica porque el Islam no ha pasado por la ilustración. Sin embargo, el cristianismo sí. Y ha tenido que batallar mucho y ha perdido la batalla, claro, y dar su brazo a torcer, ¿no? Pero las mujeres en el cristianismo eran seres de segundo orden y además eran culpables del mal. Y no tenían ningún derecho, a no ser que estuviese, que el hombre se los permitiese. Y por ejemplo, esto nos puede decir Jesús, vamos, yo lo he conocido, pero era muy joven. Nosotros en el franquismo teníamos un régimen que se llamaba nacionalcatolicismo, ¿no? Y el nacionalcatolicismo era la unión de la política y de la religión. Entonces, por ejemplo, la mujer no tenía potestad ninguna para hacer nada. Es decir, no podía abrirse una cuenta bancaria, no podía sacarse el carnet de conducir. Todo eso, para poderlo hacer, necesitaba el permiso o del padre o del marido. ¿Por qué? Porque estábamos en un régimen en el que había una unión, digamos, muy antigua del trono y el altar. Es decir, que el cristianismo, con respecto a la mujer, se ha comportado desde Bizancio para acá, igual que se comporta el Islam. Y igual que el judaísmo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el adulterio, el culpable es la mujer. No, aunque el adúltero pueda ser el hombre, también va a ser castigado, pero algo de culpa tiene que tener la mujer, seguro. Y no está castigado igual. Y no está castigado, claro, por supuesto que no. La mujer tiene la pilla. Exactamente, claro. Es decir, que esto ocurre en el Islam, lo estamos viendo ahora en el Islam, pero que también ha ocurrido en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el mito fundante de esas tres religiones es el mismo. Pasa que nos puede llamar la atención y tal, y bueno, y los medios de comunicación pues nos bombardean porque quieren criminalizar, tienen que buscar a alguien que sea el malo de la película, ¿no? Y bueno, pues tenemos el Islam, tenemos los chinos, tenemos muchos malos ahora ya. Y entonces esa es la... Mira lo que has dicho, yo me atrevo ya con lo del árbol del conocimiento, con lo que decía. Bueno, lo que acabas de decir ahora, el malo de la película. O sea, nuestra cultura, en las películas tiene que haber un bueno, un malo, un tal. O sea, cómo repartimos los... Claro, la dualidad, que es lo que estás hablando, y cómo repartimos los papeles. Pero mira, me atrevo con lo del árbol del conocimiento, al hilo de todo lo que estás hablando, de que al final el mito se crea, lo creamos los hombres para conseguir un poder. Entonces, según qué mito, pues sometes a una clase de la sociedad o de las personas para yo mandar sobre ella, tener poder sobre ella. Entonces, utilizamos la culpabilidad, ¿vale? Aquí vamos a culpar. ¿Quién va a ser el malo? Y si hay un malo o una mala, yo soy bueno. Entonces, en esto de la dualidad ya, según tú lo que estás explicando y cómo funcionamos en Occidente, tiene que haber un bueno, que voy a ser yo, por supuesto, y tiene que haber un malo, que va a ser el otro o la otra. Y sobre el tema de la mujer, yo lo veo también, hombre, la mujer tiene un poder muy importante que es el que da vida, ¿no? Aparte de todas las cualidades que tienen. Si yo consigo dominar ese poder, el poder de ella de dar vida, y quién va a ser el padre, y la voy a tener sometida, pues es poder. Y entonces, sobre el árbol de la vida, del conocimiento, pues me viene eso, lo que tú decías, de Adán y Eva y tal. Se trata de un mito, pues eso, para tener poder y someter.
igual que todo lo que tú estás diciendo, me viene a mí el tema del el esclavismo, ¿no? La esclavitud. La esclavitud también ha desaparecido, ¿qué? Hace 200 años o 150. Bueno, aquí en Rivera había... ¿Quién podía comprar un esclavo? O las grandes familias, la iglesia, la gente que tenía. Y es muy reciente. O sea, todo eso nos parece que es muy antiguo, pero es hace 4 días. Entonces yo, como respuesta a lo que tú decías del árbol del mito, a mí me viene el tema de utilizar la culpabilizar, hacer malo al otro o la otra, a lo que queremos someter, y entonces te hago a ti, te transformo en el malo de la película, como tú venías diciendo, yo soy el bueno, y como yo soy el bueno y tú eres el malo, te tengo que someter, y tú vas a estar para mí. Entonces, Sí. me parece un cuento creado para conseguir poder, vaya, y ser yo, justificarme yo y justificar todo lo que hago y culpabilizarte a ti. Sí, efectivamente. Digamos que el mito, como tú has dicho, es una justificación. Es decir, el mito lo que intenta explicar es ya un orden establecido. Es decir, el orden llevaba ya 3000 años funcionando, el orden patriarcal, ¿no? Y entonces, claro, digamos que nos encontramos con un mito fundante que tampoco se elabora de un día para otro, sino con cientos de años, ¿no? Que es el de Génesis. Entonces, pero lo que tú has explicado es la dualidad y lo que digamos que ha abundado en ella, ha profundizado en el sentido de que la dualidad también introduce el concepto de culpabilidad, porque ya sabemos en la dualidad esa, como hemos dicho, que aparece el mal y que el mal tienta a la mujer y entonces la mujer va a ser la representación del mal en la tierra, ¿no? Pues ya tenemos la justificación de mi poder porque, digamos, yo soy el bueno de la película y ya sé quién es el malo. Entonces ya puedo señalar, ¿no? En este caso va a ser a la mujer. Y cargar, ¿no? Juan Pedro, ¿sabes? Claro, Te quiero decir, cargar. Tú fíjate, claro. naces ya con el pecado original. Exactamente, sí, pero eso es lo que vamos, eso viene después. Vale. Sí, claro. Pero has dicho una cosa muy importante que yo no he dicho, se me ha pasado, y es que la mujer tiene el poder, digamos, natural, y eso le otorga mucho poder, que es el de la vida, el de dar vida. Es decir, toda la obsesión del orden patriarcal, digamos, aunque eso se nos haya olvidado ya, porque está muy atrás en nuestro inconsciente colectivo, es reprimir, sojuzgar ese poder, como sea. Claro. Y eso tiene que ver con el tema, por ejemplo, del adulterio, porque está mucho más castigado en la mujer que en el hombre, no solamente en la explicación que le he dado yo, sino es que de ese adulterio puede surgir vida. Vida que no venga del orden establecido dentro de un matrimonio, por ejemplo. Y es un poder, y date cuenta, es el poder, ella tiene el poder de elegir quién quiere claro, que sea el padre. Y tiene el claro, poder de elegir quién va a asistir y quién no. es que es un poder impresionante. Entonces, todas las vigilancias que se le pongan, pues han sido pocas, además, porque la mujer ha sido capaz de saltarla. Cuando lo ha necesitado o ha querido porque le da la gana, lo ha burlado, ¿no? Si la suele hacer. Otras veces, pues, no lo ha conseguido y pues ha sido castigada, ¿no? O otras veces simplemente ha hecho castigos así ejemplarizantes, ¿no? Como con las brujas en la Inquisición, ¿no? Vamos, eso era pues algo dirigido contra las mujeres, estrictamente, ¿no? Y una de las cosas de las que se le acusaba era de adulterio.
por sistema. Eso no. Entonces, el tema de la vida es muy, muy importante y ahí habría que profundizar, pero digamos que no es el tema nuestro, aunque sí sirve como ejemplo, porque lo que yo estoy haciendo es simplemente poner un ejemplo para que se vea cómo funciona el mito en nuestra cabeza sin ser conscientes de que lo tenemos en la cabeza. Que es lo curioso, ¿no? Y entonces, pero lo que falta es el tema del conocimiento. Y eso es de lo que habría que hablar ahora. Bueno, luego hay otro paso, ¿no? Que la mujer, pero ya está implícito en lo que hemos dicho antes, la mujer es la que tienta al hombre, es decir, la que le dice a Adán que coma de la manzana, que no pasa nada, que ya conmigo, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece el tema de la seducción. Es decir, el hombre no comete ningún mal por sí mismo, el hombre es un ser noble, está hecho a imagen de Dios, es decir, tiene que ser engañado, seducido. Entonces, claro, todo el tema de la mujer, de la seducción, ¿no? Por eso, desde el punto de vista externo, la mujer en las religiones del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, va a ser controlada desde el punto de vista de que no pueda seducir, ¿no? Es decir, por medio del vestido, de los bailes y tal, todo eso va a ser cortado de tal manera que no pueda seducir al hombre, ¿no? Y esto es muy importante porque de todo esto hay escrito muchas historias sobre cómo la mujer se ha visto envuelta en esto y cómo, digamos, ha burlado, cómo ha sido capaz de vérselas con ese asunto y bueno, y todo el sufrimiento que le ha acarreado a la mujer. Es decir, nacer mujer es una auténtica, ha sido hasta hace muy poco, como tú dices, una auténtica maldición. Y estamos hablando de un mito de hace 5.000 años. Y como hemos dicho antes, aunque hayamos llegado a una igualdad social, esa igualdad no es más que una igualdad del sistema capitalista. Porque el orden sigue siendo patriarcal. Porque, por ejemplo, hay una mujer que se llama Fátima Mernissi, que era catedrática, fue príncipe de Asturias de humanidades, que escribió un libro ya hace muchísimos años que se llama, no sé si el burka en Occidente o algo así, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que en el Islam en Occidente. Entonces, en el último capítulo, bueno, lo que hace en ese libro es un análisis de la visión que tenemos nosotros del Islam, sin vernos nosotros como cristianos y sin vernos nosotros como una sociedad capitalista que sigue siendo igual de patriarcal que la sociedad islámica. Y eso lo escribe una catedrática de antropología de la universidad marroquí, es decir, que educada en el Islam y todas estas cosas así, ¿no? Bueno, pues en el último capítulo del libro ese se llama El burka en Occidente, la talla 36. A lo mejor ahora van por la 34 o menos, no sé. ¿Qué quería decir con eso? Pues que la mujer, aunque parezca que ha roto el dominio patriarcal, precisamente vistiéndose como le dé la gana y ese vestido que sea de forma provocativa y seductora, no se viste como le da la gana,
puede o no seducir, que eso es otra historia, sino que se viste como le interesa a una industria, que es la industria de la moda, que utiliza a la mujer como objeto y al hombre como objeto, los dos, claro. Y además pone a la mujer como objeto de placer del hombre. Es decir, exactamente igual que estaba en la religión. Lo único que ocurre es que antes estaba tapada totalmente y ahora está pues destapada. Pero no se ha transformado. La estructura patriarcal sigue siendo la misma, aunque superficialmente sea distinto. Entonces, claro, cuando dice en el último capítulo Fátima Mernissi, dice el burka en Occidente es la talla 36, es decir, cuántas personas, es decir, mujeres, sufren por meterse en esa ropa, es decir, no por ponerse la ropa, sino por caber ahí, ¿no? ¿Cuántas enfermedades mentales ha ocasionado eso? ¿Cuántos suicidios? ¿No? ¿Cuánto deseo ha producido en el hombre y cuánto desperdicio, digamos, ha producido en la mente de los hombres que han mirado a la mujer más que nunca en la historia solo desde el punto de vista superficial. Y además, ni siquiera superficial, sino superficial según nos diga la moda. Y no ha ido más allá, no ha ido, ni, por supuesto, a la psique, a la inteligencia, a lo espiritual. Eso no existe para el hombre. Es decir, el hombre ahí es otro objeto de manipulación del sistema, ¿no? Patriarcal. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal es piramidal y el que manda es el que está arriba. Todos los demás somos los hijos del padre. Y el padre en este sentido es el gran capital. Por tanto, si os das cuenta, la estructura sigue siendo la misma que la de la religión. Por eso estamos en una religión que es la religión del progreso o manifestada como religión de la tecnociencia y religión del mercado o religión del capital, que produce un tipo de hombre que no es muy distinto al hombre de hace 5.000 años, desde el punto de vista de su estructura de conocimiento. Sí es distinto en cuanto que vive peor. Aunque pensemos que hayamos progresado, vivimos peor en el sentido de que hemos llegado a una situación de angustia, de aislamiento, de deseo compulsivo que nos lleva a un vacío. De ahí lo que decíamos antes cuando estaban todavía los micrófonos cerrados, ¿no? Lo que decíamos antes de que uno busca en la espiritualidad algo que le llene, algo que le sane y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el mito que daba sentido y justificaba un orden patriarcal y de producción de hace 8.000 años y que se escribe hace 5.000, todavía sigue funcionando en nuestra cabeza. Y pensamos como pensamos y creemos que las cosas son así y no nos las cuestionamos porque tenemos esas estructuras mentales que adquirimos por ósmosis desde el momento del nacimiento. Es decir, el que te anuncia un móvil, el que te anuncia un coche, etcétera, etcétera, está jugando con esos arquetipos y tú no te estás dando ni cuenta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues como un resort, salta como un resorte, es decir, es como el que le da un botón y empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque en tu cabeza tienes la manera, el mecanismo de cómo funcionar cuando aprieten ese botón. Y el botón es el arquetipo
o el conjunto de arquetipos, ¿no? Y luego vendría lo del conocimiento. ¿Iba a decir algo, no, Jesús? No, Jesús se ha quedado con... Perdona, no, estaba pensando, no iba a decir nada, pero vale. pensaba, el otro día mi hijo, el más pequeño, que está más actualizado, lógico, pues, es normal. Descubre informático. Sí, descubre como de los cuentos que le pone a su hija, que tiene 2 años, pues casi los arquetipos, los líderes son niños siempre, no son niñas nunca. Y dice, vamos a tener que volver a escribir los cuentos para estas niñas de ahora, porque si no, vamos a seguir igual que siempre. No, Pipi Cazar Larga, si hay... Hasta en los cuentos hay heroína... se está imponiendo el patriarcado hasta en los cuentos infantiles. O sea que... No, claro, y cuando aparecen las heroínas y tal, pues son como el modelo patriarcal, es el mismo, es como antes hemos dicho de Thatcher y de la Merkel, ¿no? Es decir, son modelos patriarcales, ¿no? Entonces, ¿por qué del conocimiento? Y aquí viene una cosa importante. El árbol del conocimiento. Bueno, hay que distinguir 2 cosas. El conocimiento del bien y del mal. O el árbol de la vida, que el árbol de la vida es lo que tiene que ver con lo que ya hemos explicado, que a mí se me había olvidado, que has dicho tú, Santi, que la vida es la mujer. Y entonces, claro, ese está prohibido. A mí se me había escapado eso, pero lo has apuntado tú, entonces lo hemos señalado. Bien, entonces... A mí me lo dijo una mujer, yo lo descubrí de una mujer. Claro, no, si nosotros no nos entramos de la mitad de la película. Estamos claros, ¿verdad? Eso nos lo tienen que explicar, ¿no? Sí. Y además hay mucho escrito y hay muy buenas, cosas muy, muy buenas. Y también muy malas, muchas tonterías, pero hay cosas muy buenas escritas desde la antropología, la sociología, la filosofía, escritas por mujeres súper interesantes sobre lo que significa el patriarcado, lo que significa el matriarcado y lo que significaría una sociedad que fusionase, digamos, lo que realmente es el hombre, ¿no? Cosa que, por otra parte, ya en el tantra tibetano, es decir, en el budismo tántrico, ya está también. Es decir, que estos orientales lo tienen todo pensado hace mucho tiempo, no sé por qué. Luego socialmente no han puesto nada en práctica. Eso también hay que decirlo, porque socialmente están, digamos, un pelín viviendo en la desigualdad, en la miseria y tal, pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces, queda lo del bien y del mal, que simplemente es señalar que cuando se dice el árbol del bien y del mal, se está señalando la dualidad. Es decir, si comes de ahí, vas a caer en la dualidad, es decir, en el concepto del bien y del mal. Imaginaros que no tenéis la noción del bien y el mal. Es decir, que en vuestra cabeza no está la noción del bien y el mal. Entonces no hay límites. Hace todo lo que se te ocurra. No, espera. Te lanzas rápido, ¿eh? No. ¿Qué sentiría? No. Antes de empezar a hacer cosas, Santi. ¿Qué sentiría? Si yo no conociese el bien y el mal, esos parámetros. Sí, si no tuviese internamente grabado a fuego, como lo tenemos en nuestro inconsciente, el bien y el mal. No sé, a mí se me ocurre, lo que se me ocurre de primero. Estás en el paraíso, no hay un orden. Exactamente, estás en el paraíso. Estás
Estás en el paraíso. Está en el paraíso. No es hay, decir, Ahora me he salido. no hay nada fuera del paraíso. claro, no tiene sufrimiento. No tiene sufrimiento. No pensaba en el sufrimiento. No. He pensado en hacer, en Claro, probar. pero tú te has situado fuera del paraíso. Fuera del paraíso se hacen cosas, pero en el paraíso no hay nada que hacer. ¿Eh? Ya, El pero... hacer ya es un castigo. Claro, no hay maldición todavía, ninguna maldición. Claro, no hay ninguna maldición. El hacer ya es un castigo. Mira, por ejemplo, y además lo estamos experimentando en la pandemia, ¿no? La necesidad que tiene la gente de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas en el sentido de hacer cosas, de salir fuera de sí para entretenerse. Pero ¿no? ¿por qué es un castigo, Juan Pedro? El problema es porque mismo eso que dice, al hacer nosotros cosas, nos hacemos a nosotros mismos. Y nosotros somos seres que siempre... Sí, claro, pero porque ya estamos en el castigo. Condicionados. Ya estamos en el castigo, eso es lo que tenemos que llegar, a que nos han expulsado del paraíso. Entonces, como nos han expulsado del paraíso, vivimos en el tiempo. Por eso nos en el tiempo sentimos... tenemos que hacer cosas. Por eso nos sentimos tan mal cuando no hacemos, cuando nos estamos quietos, cuando no producimos, claro. cuando desperdiciamos el tiempo. Fíjate lo que se me está ocurriendo. Claro, desperdiciamos el tiempo. Pues el tiempo desperdiciamos el tiempo, claro, que está contado. Sí. Claro. No había pensado nada de eso. Sí. Desperdiciar el tiempo no se puede desperdiciar porque para empezar no existe. Es lo que te dice mucha gente cuando dice, venga, medita un rato, pero hasta los niños chicos, ¿eh? Y dice, sí, hombre, me voy a parar yo ahí pues no tengo yo cosas que hacer. El tiempo es oro. El tiempo. Sí, el tiempo es oro. El tiempo tengo yo que hacer un montón de... Sí. Hay un pensamiento que también me viene, bueno, te lo digo porque a ver si me va a ir, me está rondando y tal. Si no viene a cuento, pues nada, seguimos con lo que tú me dices y ya está. Que es el purismo. El tema de purismo también te hace pensamientos y las sociedades, tú lo que tú has hablado, el patriarcado, tal, pero el racismo, todo esto, ¿no? Pero me viene, por ejemplo, el nazismo, cuando se ponen ellos sociedades puras, nosotros los puros, los diferentes a los demás, la raza aria, los más altos, más guapos, más tal. Y la mezcla la excluimos, ¿no? Que es que yo veo aquí esto que estamos hablando, la mujer tiene el poder de mezclar, de decir con quién, y a lo mejor la trae, en vez de un blanco alto con los ojos azules, le atrae un morenazo negro que baila de puta madre o que es un 4x4. Pero claro, eso ya mal. Entonces me viene el tema del purismo, ¿no? Tanto ideológico y de pensamiento, ¿no? Nuestra sociedad partimos las cosas, ¿no? El nivel analítico. Sí. Y sin embargo, todo esto que te estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí mismo también, de que nuestra sociedad no dice eso malo, esto bueno, pero eso malo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nos marca mucho los márgenes. Sí, es que hay dos cosas. Una la hemos explicado en el primer trimestre que tú no estabas, que hemos estado analizando un libro de Nietzsche y concretamente la idea principal de ese libro es la Así habló Zaratustra, que es la muerte de Dios, ¿no? Las consecuencias que trae la muerte de Dios. Y una de ellas es pues, la aparición de los totalitarismos y estas cosas, ¿no? Eso por una parte, que son dos temas separados los que has tratado. Pero eso, digamos que habría que hablar mucho. Tira por donde quiera. Mira, lo que me ha surgido y ya está. La segunda parte es que nuestra sociedad marca el bien y el mal y nos lo va marcando y nosotros, digamos, nos lo vamos creyendo, lo vamos admitiendo, generalmente no suele haber crítica, sí, pero bueno. Pero es que socialmente... realmente es que eso, digamos, hablar de eso sería concretar el tema
cómo funciona el bien y el mal ahora. Lo que yo quiero es mostrar es que el concepto que hay de bien y mal, sea el que sea, y lo haga la sociedad como lo haga, procede del mito del Génesis. Y nada más. Esa es la cuestión. No sé si se ha ido del todo o solamente la imagen. No sé. Nada más que se ve el nombre de Santi. Bueno. Santiago ha sido castigado se le ha cortado por la serpiente. Está. Sí, que de todas maneras, por ejemplo, el tema del hacer es otra cosa que veremos ahora cuando somos expulsados del paraíso, que es que tenemos que hacer cosas. La diferencia entre el contemplar, por ejemplo, o meditar y el hacer. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el principio básico de la meditación? No el principio básico digamos, de técnico, que siempre pensamos de forma técnica porque somos hombres occidentales muy eficaces y todas estas cosas. No. Con un poco de mentalidad oriental y un poco de mentalidad de principiante y tal, ¿no? Es decir, lo que nos dice es párate, no hagas nada. Es que no tienes que hacer nada, simplemente observa la respiración, observa el sonido que te rodea, tus propios sonidos internos, tus propias sensaciones externas, la respiración. Es lo único que tienes que hacer, párate ahí. Entonces, claro, nosotros tenemos una inercia tremenda, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, yo creo que tú no me la has escuchado, pero Jesús me la ha escuchado 1.000 millones de veces. Y es que había un filósofo que es Pascal, que decía, todos los males del hombre proceden de que no es capaz de estar una hora solo, quieto, sin hacer nada en su habitación. Entonces, los males proceden de cuando cruza el umbral de su casa. Empieza a hacer cosas. Entre ellas empieza a hablar. Y ya está. Cuando empieza a hablar, como contabas tú antes con tu amigo, empieza a juzgar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Bien. Entonces ahora pasamos al árbol del conocimiento, ¿no? Cuando tenemos el tema del bien y del mal, el experimento mental que hemos hecho antes, si no tenemos esos conceptos, pues simplemente estamos en el paraíso. Pero al morder esa fruta hemos salido ya expulsados del paraíso. Estamos en la dualidad. Digamos que en el paraíso estamos en la identidad, en la unión con Dios, expresada en forma de naturaleza, ¿no? Y al morder la manzana, hemos caído en la dualidad del bien y del mal, en la dualidad de lo masculino y lo femenino, porque Dios inmediatamente, que para eso es omniconsciente, se da cuenta de que el hombre ha cometido pecado y dice, ¿qué pasa? Empieza a buscarlos por allí y el hombre y la mujer se esconden de Dios, pero se esconden también ¿de quién? ¿De los demás? De sí mismos. De sí mismos, del uno y del otro. Y entonces aparece la dualidad, digamos, general, que es el otro.
Hay una frase muy bonita que os la dejo para que la penséis, que decía Sartre, decía, el infierno está en los otros, en la mirada del otro. ¿Por qué es tan difícil sostener la mirada del otro? Porque nos juzga. Ay, porque nos juzga y no queremos el juicio. Y porque sabemos que él sabe cosas de nosotros que nosotros no sabemos de nosotros. Y sabemos también que sabe cosas de nosotros que no queremos que sepa. Las dos cosas. Porque nos sigue juzgando. y luego... Porque dicen que las mascotas actualmente están tan apreciadas porque no juzgan. El perro, el gato, es una compañía que no juzga. Por eso están tan apreciadas por la humanidad. Bueno, eso es verdad. Bueno. Pero lo de los gatos no estoy yo... Los gatos... Muy seguro, ¿no? No estoy muy seguro. Los juzgar. gatos son los dueños. Y, sí. Sí. No, los gatos no claro, tienen los dueño. gatos es que no tienen dueños, no se identifican. No se identifican. Son Los gatos no tienen son seres libres, son seres libres, independientes, no andan por allí, no andan filosofando ni nada. No. Saben que ellos son la unidad de todo. Exactamente. No filosofan, meditan, están meditando casi todo el día. Están meditando, ¿saben? Claro. Saben por qué le dan de comer. Saben que le dan de comer para domesticarlo. Y él dice, no, este está equivocado. Yo como, pero no soy dependiente de este que me da de comer. Exactamente. Por eso digo que los gatos son distintos porque, digamos, son los dueños y al ser los dueños son los que te piden de comer. Es decir... Claro, pero date cuenta que la mujer y el gato hacen muy buena amistad, ¿eh? Tienen mucha dependencia. Vamos, no dependencia, sino que se identifican mucho entre ellos. Es un espíritu, el gato es un espíritu femenino. Sí, claro, totalmente. Muy independiente. Eso es lo que ha salvado a la mujer. Eso es lo que ha salvado a la mujer a lo largo de la historia. Claro, por eso no es domesticable. Por eso. Eso es lo que le ha salvado a la mujer. Que no come, pero no se deja mandar. Puedes mandarla, pero ella es independiente. Sí. Por sí. Es muy independiente. Y eso es admirable, no es criticable, es admirable. Bueno, entonces esa es en esa dualidad estamos, ¿no? Y entonces lo del conocimiento, nos queda ver todavía del tema del árbol, ¿por qué se le llama árbol del conocimiento o de la sabiduría? Porque hay un motivo fundamental y es que dice, si coméis de este árbol seréis como Dios o como los dioses, ¿no? Es decir, tendréis el conocimiento. Si uno tiene el conocimiento, ya no teme a nada. El conocimiento nos hace libres. Y si tenemos conocimiento y no tememos, no tenemos temor, ya no tenemos temor de Dios. Entonces, eso es muy importante porque esto, aunque después en el mito no tenga el desarrollo que tiene, lo va a tener a partir del Renacimiento. Es decir, la idea del conocimiento, de haber comido del árbol del conocimiento, es la idea que va a tomar, digamos,
el surgimiento de la ciencia, de la mano de filósofos como Francis Bacon y tal, para animar, digamos, el conocimiento de la naturaleza. El conocimiento de la naturaleza nos lo da Dios, es decir, Dios nos da la capacidad de conocer por medio de la razón, porque nos hace animales racionales, y entonces nos permite el conocimiento. Pero claro, el conocimiento lo que va a producir es que si yo conozco cómo funcionan las cosas, ya no voy a temer a la estructura eclesiástica, ¿no?, del momento, que basándose en la superstición, es decir, en la interpretación literal de los mitos, me quiere dominar. Y entonces, a partir del Renacimiento, empieza una liberación del hombre del poder que la Iglesia tiene sobre la cristiandad, porque estamos en el mundo cristiano, ¿no? Hasta que en la Ilustración, en el siglo XVIII, se establece ya la separación entre la Iglesia y el Estado, y la Iglesia y el conocimiento. Es el conocimiento el que nos va a liberar, el que nos va a hacer libres, ¿no? Este mito es parecido al mito de Prometeo, que roba el fuego a los dioses, es decir, el conocimiento técnico-científico, para dárselo al hombre. Y entonces es castigado por los dioses. Y claro, el hombre, bueno, esto alimenta, el mito del árbol del conocimiento alimenta la idea del progreso. El progreso es un progreso a nivel del conocimiento. Y entonces se va a producir una unión que es, digamos, artificial, entre el progreso científico-técnico con el progreso humano o el progreso ético-político, que no tiene por qué darse. Es decir, la pregunta sería, es evidente, es un hecho que ha habido un progreso científico-técnico. Ahora bien, ¿el progreso científico-técnico implica de por sí necesariamente un progreso ético-político? ¿Nos hemos hecho mejores? Yo creo que hemos retrocedido, fíjate lo que te digo. Claro, en el sentido... Sí, no, a ver, yo... venga, lo voy a expresar. Yo creo que hemos retrocedido porque al final nos hemos limitado. Al final somos más productivos, que nos conviene, que tenemos que hacer socialmente. Nos imponemos sobre los diferentes por el bien general. Y yo ahora mismo, pues yo digo, y hablo personalmente, de un tiempo para acá, observando la naturaleza, disfruto más de los ambientes salvajes, en el sentido que hay productividad, hay productos que te los puedes comer, que te los da la naturaleza en sí, pero veo más belleza en la naturaleza salvaje, que produce espontáneamente, sin la mano nuestra, y también nos da alimento. Lo que pasa es que ahí intervenimos nosotros menos, y yo ahí veo más belleza. Es más descontrolada para nosotros, nos da más miedo, pero esa visión a mí ahora mismo me es más rica y me gusta más que la nuestra. Cuando, por ejemplo, hablando de tierras, ¿no? Pues aquí ves viñas, olivos, productividad, cíñete a lo que decimos, no seas diferente, haz, produce. Y yo contra eso, que es el ejercicio que tú haces como filósofo, ¿no, Juan Pedro? Nos haces pensar, nos haces dudar, nos haces analizar de dónde vienen las cosas. Pero claro, eso como que, espérate, a ver, esta persona que se ha parado aquí a no hacer, a pensar, a cuestionar, y eso es muy incómodo. Y eso es muy incómodo para nosotros.
No sé, yo lo veo así. También me pasó una vez en Marruecos, yo venía flipado. O sea, Marruecos te daba una sensación de vida y no hay tanto material, ni hay tanto eso. Sin embargo, no sé, había una riqueza y Occidente, te pasabas ya a España, me parecía más pobre. Y sí, tenemos luz, agua caliente, comida. Sin embargo, yo lo percibía más pobre. Claro, sí, Bueno, vivo aquí, es lo que yo llamo el mito del progreso, es decir, no hay para empezar, no hay una unión, no hay una unión necesaria. Que haya habido un progreso ético y político también es indudable, pero ha habido un progreso ético y político muy relativo y en ciertas zonas del mundo, ¿eh? Que es Occidente. Y ya digo que es un progreso relativo. ¿Relativo por qué? Porque está en relación con la totalidad del globo. Entonces, nosotros podemos decir, sí, en Occidente ha habido un progreso ético-político, ¿eh? Evidentemente porque ha habido unas conquistas sociales que proceden de la Ilustración para acá, que son la conquista de la democracia, los 3 derechos fundamentales en los que se basa, que son ideas, directrices, en los que se basan después los derechos humanos, ¿eh? Igualdad, libertad, fraternidad, y eso ha hecho posible que se desarrollen ¿cómo se llama esto? Estados que se rijan institucionalmente, ¿eh? Y no se rijan por un poder arbitrario que esté basado en el poder de un rey, es decir, se acabó el antiguo régimen, y en el poder del clero, que sería el de la superstición. Bueno, pero eso se relaciona a su vez con un desarrollo del capital. Si no hubiese habido un desarrollo del capital o del capitalismo, estas sociedades no hubiesen sido posibles. Pero es que además, es que el hecho de que Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se haya podido desarrollar económicamente y hayamos llegado, por ejemplo, en Europa a un estado de bienestar que prácticamente se está desapareciendo, llegará a desaparecer, pues porque, digamos, hemos explotado y hemos esquilmado el resto del planeta. Es decir, de alguna manera le hemos cortado la cabeza a la posibilidad de desarrollo de gran parte del planeta, pero de desarrollo humano. Es decir, decimos que tienen que desarrollarse económicamente y así se evitaría la inmigración y tal, pero ya no hay posibilidad de que puedan subirse al tren. Es que son tanto las décadas y décadas de ventaja que le llevamos y que además es que todos ellos, digamos, han construido nuestro sistema porque nosotros, digamos, hemos parasitado durante la colonización y la descolonización, que ha dado lugar después a la colonización económica de esos países. Es decir, en esos países se manda, ya no están colonizados políticamente, pero están colonizados económicamente, se manda desde las multinacionales, ¿eh? Y entonces, si hay allí riqueza que explotar, se explota. Si hay mano de obra que nos sirva, se permite cierta inmigración. Que no nos hace falta, pues no se permite cierta inmigración. Y entonces, todos esos países, que es la mayoría del mundo, está abocada a la pobreza y a la miseria. Claro, siempre sale alguno, digamos, protestón, ¿no? Y dicen los chinos, bueno, me veis, y vosotros por qué sí, y nosotros por qué no. Y lo malo es que los chinos son muchos chinos. Y el problema es que ellos están adoptando un sistema de producción
a nivel, aunque allí funcione, digamos, internamente un comunismo, entre comillas, externamente es un país capitalista salvaje, depredador, como lo es y lo ha sido durante 250 años los Estados Unidos, y sobre todo durante los 100 últimos años. Entonces, claro, Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes, pero que estos son 1.500 millones de habitantes ya, por lo menos, ¿no? Y a ver quién sostiene el nivel de vida que de esos chinos equiparable al nivel de vida de los norteamericanos. Como sabréis, hacen falta 5 planetas Tierra para que todos los habitantes de la Tierra tuviésemos el nivel de vida del ciudadano medio norteamericano. 5 planetas Tierra. Es decir, que lo de la huella ecológica, no sé si lo sabéis, es decir, la huella ecológica que deja un americano es tremenda. Es decir, la huella ecológica es lo que necesita para sobrevivir. Es impresionante lo que le puede destruir y no es reemplazable porque a la Tierra no le da tiempo a reemplazarlo, ¿no? Entonces, claro, por eso decía que hemos tenido un progreso ético-político, pero ese progreso ético-político es relativo. Y la paz que ha habido en la Unión Europea, que es la mayor que ha habido a lo largo de toda la historia, esa paz ha existido porque ha habido una guerra fría. Y en esa guerra fría ha habido muchos muertos y ha habido muchos focos de guerra alimentados por los dos bloques. En Latinoamérica, en Asia, en África, toda esa es una historia que no se cuenta en los libros de historia de la gente de bachillerato y de enseñanza secundaria. Es decir, que hay que leer ensayos de historia, ensayos de filosofía, ensayos de sociología, para darse cuenta de que la historia es de otra manera. Y no mirar el ombligo de Europa, de que somos europeos, sino mirar el mundo entero. Es decir, vamos a ver a la par que nosotros nos hemos desarrollado. Y que para que nosotros nos desarrollemos después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho falta 200 millones de muertos. Que esa es otra. Esos 200 millones de muertos proceden del desarrollo económico y militar. Es decir, del mito del progreso. Es decir, que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hasta qué punto? 200 millones de muertos, ¿de dónde salen los dos? ¿Dónde? De las dos guerras mundiales. Ah, vale. Bueno, de la guerra española, pero es un millón y medio, ¿no? Bien, no. Entonces, eso es muy cuestionable. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde el punto de vista ideal, es decir, de las ideas, sí ha habido un progreso, porque se han planteado y están ahí. Igual que en la época axial hubo un gran progreso que todavía está por realizar, que es, digamos, el que va de Sócrates hasta pasando por Buda, Confucio, Lao Tse, hasta Jesús de Nazaret. Es un progreso de salto de conciencia que está por realizar. Pues lo mismo ha ocurrido desde el punto de vista ético-político, es decir, cómo organizamos la sociedad para que vivamos mejor, es decir, vivamos con libertad, con igualdad y con fraternidad. Y hemos creado el sistema político de la democracia, hemos creado las instituciones que serían neutrales, la institución de la legislatura, la magistratura, etcétera, etcétera, y que serían autónomas, es decir, que no interferirían las unas en las otras, pero eso es una estructura creada
idealmente. Es decir, una idea por realizar, que, digamos, está realizada parcialmente en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Pero bueno, en Estados Unidos incluso podríamos hablar de que se puede poner entre paréntesis porque hay una tremenda desigualdad, ¿no? No existe lo que nosotros ya conocemos como estado de bienestar o de justicia social, sino que existe un estado democrático, pero regido por una libertad de mercado absoluta. Entonces eso hace que las desigualdades individuales, es decir, a título individual, pues sean brutales. Pero a su vez hace que, como sea un país libre económicamente, sea el país de las oportunidades. Es decir, que hoy aquí para montar un negocio pues necesita un montón de papeleo. Allí todo es rápido, es decir, la libertad es lo primero, ¿no? Pero bueno, eso ya sería meterse en política más concreta. El caso es que, digamos que es una burbuja que además está dentro de un sistema entrópico. ¿Qué quiero decir con un sistema entrópico? Pues que se rige por el principio de entropía, y el principio de entropía ya sabéis que todo sistema energético tiende al mínimo estado de energía. Y el mínimo estado de energía, digamos que sería el desorden. Y a nivel de la sociedad humana, estamos viviendo en los últimos 40 o 50 años el desorden absoluto. Es decir, ya hemos sobrepasado lo que se llama el punto de no retorno, es decir, que la Tierra, con una población como la nuestra, no tiene posibilidad de recuperarse. Entonces, todos los recursos de los que vivimos, claro, si seguimos viviendo así, ahora si tienen, eso no se sabe, ¿no? Si tienen un gas debajo de la manga y ya han inventado otras formas energéticas, o han inventado una forma de exterminio. No, porque la mayoría está basado en la explotación. Claro, hay muy pocas sociedades que vivan en el equilibrio, en el ecosistema. Ya no hay algunas tribus por ahí sueltas. Muy pocas, claro. Ahora mismo no existe. Somos explotadores. Claro. No, vamos. Claro, pero eso también está explicado en el mito de Génesis. La expulsión, y así enlazamos para terminar. Porque Dios, cuando se da cuenta de eso, bueno, aparece el tema muy importante de la vergüenza. Hombre y mujer, dualidad, vergüenza. Hay un sentimiento, una emoción básica que es la emoción de la vergüenza. Y la vergüenza no solo de la mujer, sino del otro. No puedo ver al otro. El otro es mi infierno, como decía Sartre, ¿verdad? El otro me da miedo. Pero porque te muestra cosas tuyas, ¿no? Porque me muestra cosas mías, pero además, como decía Hobbes, el filósofo Hobbes, filósofo y jurista del siglo XVII, que es el fundador además de las tesis del Estado absoluto, digamos que él está triunfando actualmente. Decía Hobbes que al otro le tenemos miedo. Es decir, hay dos principios que rigen la acción humana. Uno, decía Hobbes, uno es la avidez natural, es decir, el querer cosas, es decir, el desear tener cosas, desear tenerlo todo. Para Hobbes esa avidez
es una avidez en el sentido, bueno, es un deseo en el sentido de avidez, es decir, de compulsivo, un deseo compulsivo, ¿no? De tener y de poseer cosas. Ahora bien, para que yo pueda poseer cosas, lo que yo quiero es poseer todas las cosas. Decía Hobbes hace 350 años. Cada individuo, en lo que él llamaba el estado de naturaleza, es decir, cuando no había estados, ni sociedades, ni reglas, ni normas, ni nada, pues cada individuo quería para sí todos los bienes. Ahora bien, si yo quiero para mí todos los bienes y la naturaleza humana es igual, ¿tú qué quieres? Antes, por ejemplo, para ti. Lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Todos los bienes. No, siempre te viene primero lo de la subsistencia, siempre te viene qué bien quieres en principio. No, pero imagina, tienes que imaginar en una situación del estado de naturaleza, que se supone que es el estado primitivo en el que no había ninguna sociedad y además los bienes eran abundantes, ¿no? Entonces, cada cual quiere para sí mismo todos los bienes, pero imagínate que estás tú y estoy yo, ¿no? Y yo quiero todos los bienes para mí. Pues matas al otro. ¿Eh? Lo matas al otro exactamente, para que no haya tanta competencia. Exactamente, para que no haya, en este caso que nada más hay dos, digamos, pues me cargo a Santi y ya está. Ya me has matado porque yo no había pensado en eso. Yo estaba en mi mundo. Los deseos. Claro. Bueno, pero en la época colonial, cuando los extremeños vais a conquistar América, seguían las mismas normas. Las mismas, claro. Prácticamente. A los aborígenes se los quitaba en medio para que no hubiera competencia. Efectivamente. Bueno, primero los hacían trabajar hasta que se morían, pero bueno. Bueno, hombre, hay que aprovechar claro, las minas de plata y esto, claro. Pero de ahí viene y tú lo has enunciado, ¿no? Para que no haya competencia. El segundo principio es el miedo a la muerte como el peor de los males. Y entonces, ¿por qué mato yo a Santi? Pues para que no te mate yo a ti. Exactamente, exactamente. Porque como no lo mate, me va a coger descuidado y me va a matar a él a mí, porque es que él tiene el mismo deseo. Todos los bienes, disfrutar de todos los bienes. Que no había pensado yo en eso. Eso lo has pensado tú, ya piensas tú por ti y por mí. Dice, no. Y antes de que él me mate a mí, me lo voy a cargar yo. Por si se le ocurre. No, pero es que estamos hablando de una situación ideal. Tú es que estás pensando ya muy civilizadamente. Y yo entonces piensa como un hombre civilizado que no debe matar a nadie, ¿no? Claro. ¿No? Es que la civilización empieza porque al otro no lo ves como un objeto de ataque. Claro. Ese es el principio de la civilización. Claro, es que precisamente Hobbes lo que hace es lo siguiente, y esto lo podemos ver, si queréis, no ahora, sino ya en otras sesiones. Hobbes lo que hace es poner los principios antropológicos que nos hacen funcionar, y nos hacen funcionar esos dos principios. Entonces, como nos hacen funcionar esos dos principios, ¿qué hacemos? Pues nos inventamos un Estado que tenga unas leyes para que ni yo te mate a ti, ni tú me mates a mí. Y entonces yo no tenga miedo, ni tú tengas miedo. Entonces podamos vivir en paz. Ahora, ¿qué tipo de Estado? Bueno, eso ya es otra historia. Hobbes dice un Estado absoluto, en el que solamente haya un momento de libertad, el momento en el que se elige a la asamblea de gobernantes o al gobernante. Y si os dais cuenta, eso que dijo Hobbes, es lo que rige hoy en día. Hoy en día rige la política hobbesiana del miedo. Es decir, nosotros
hacemos unas leyes y tomamos unas estrategias conforme al miedo que le tenemos al vecino, al otro, ya sean los marroquíes, los subsaharianos o los chinos o los Estados Unidos o quien sea. O yo voy a añadir, o en política casera, que vienen los comunistas, que vienen los rojos o que vienen los de derecha. Exactamente, es decir. Entonces, o me votáis a mí o esto se acaba. Claro, política basada Claro. en el miedo. En el miedo. En hacer que aparezca en mí algo que es natural, que es el miedo al otro, al desconocido. Claro, el miedo a los comunistas. Claro. En este país siempre ha habido mucho miedo a los comunistas. Sí, pero depende. Y los comunistas ahora dicen que miedo a la derecha. Que miedo a... ¿Me entiendes lo que te digo? Yo qué sé, es el miedo al otro. Sí. Claro, y los comunistas... Claro. Los comunistas tienen miedo a los que quieren quitar del medio. Claro. Y al capitalismo no lo tiene nadie miedo. ¿Al qué? Al totalitarismo. Al capitalismo. Si no hombre, el capitalismo es el principio de todos los miedos, vamos. Es el que establece... Es el que establece que un personaje de esa sociedad puede acaparar tantos bienes como pueda, sin tener en cuenta que hay otros que necesitan comer a diario. Bueno, pero como es el principio. No hemos sido capaz de pensar, bueno, sí, podemos pensarlo, pero no son viables de momento. Hombre, hay algunos... Pues, en el sistema capitalista o en el sistema democrático hay algunos frenos al capital, pocos, pero algún freno que no funciona mucho tampoco hay al capital, ¿no? Claro, porque si no el capital comería solo el capitalista. Sí, pero freno ya no es ninguno. Bueno, y el que ha subido... Pequeños frenos a nivel de los estados, pero que están a su vez al servicio del propio capital. Es decir, el propio capital se da cuenta de que tampoco puede ir a rienda suelta del todo, ¿no? Pero claro, incluso así ya está en proceso de autodevorarse. Claro. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, yo qué sé, pues una gran hecatombe que puede haber por el cambio climático. No, la epidemia que estamos viviendo nos vale de experiencia, lo mismo que estamos viviendo ahora mismo. La epidemia nadie la esperaba, ha sucedido, no, ya los tenéis que parar, ya los tenéis que quedar en casa y ahora tenéis que dejar... Claro, y si te das cuenta hay un frenón de la economía tremendo, pero hay un parón de la economía de ciertas formas económicas que dan lugar a un aumento de otras formas económicas. Es decir, que en números grandes en la macroeconomía no ha habido pérdida. Ha habido pérdida del tendero que se ha quedado sin claro, trabajo. Sí. Pero como ha aumentado un montón la riqueza de Amazon, pues en números generales hay un equilibrio económico. No sé si... Claro. Sí. Entonces, sí, el capital de forma global no ha perdido nada. No ha perdido. Claro. Es de lo que se trata, ¿no? Es decir... No, eso es de lo que tratan los que defienden ese sistema. Claro, efectivamente, los que defienden ese sistema, pero claro, los que defienden ese sistema con nombre y apellido pueden ser pocos, pero sin nombre somos casi pero todos. Ideológicamente... Porque todos participamos en ese sistema. Ideológicamente, claro, sí. Lo que pasa es que lo que sí se ve claramente es que ese sistema no es
posible si queremos sobrevivir, porque realmente el medio ambiente ha sido asesinado por el sistema capitalista. Bueno, y por el comunista también. Da igual, si es que el sistema comunista, ya lo he dicho antes, por ejemplo, lo que quedaba de comunismo era Cuba y China, ¿no? Digamos como estados, ¿no? Que no eran comunistas. Sí. Digamos que como estados funcionan desde el punto de vista económico, es decir, que no había otra manera de funcionar, no hay otra forma de funcionar, ¿no? Y entonces esa es la historia. La cuestión es que, si os dais cuenta, por volver al mito, porque si no nos entramos en ese tema, si queréis lo tratamos en otra ocasión, viendo las raíces, viendo las raíces filosóficas y sí. Hoy es el día del mito, hoy es el día del mito. Sí, no, ya por terminarlo, ¿no? Es decir, está el tema de la vergüenza, que es una cosa que psicológicamente, hoy ya no, porque ya no da tiempo, pero en otro momento podríamos dedicarle un tiempo, ¿no? Es decir, el otro, ¿no? La construcción del otro, que a su vez es el que me construye a mí. Y eso tiene que ver con la ilusión del yo. Y cómo el otro es producto de mi sufrimiento, cuando realmente soy yo el que lo construye, ¿no? Y eso está en el mito. Es decir, en cuanto comes de la fruta, resulta que te sientes culpable, como decía Santi, es decir, porque has desobedecido y has obedecido a otra fuerza que está en dualidad con la que había, que era el bien, pero el bien solo no tiene sentido sin mal. Y entonces, al desobedecer, te sientes culpable. Pero ¿cómo sientes la culpa? Es que esto es muy importante, es que no es un concepto abstracto, culpabilidad. La culpa la sientes en forma de vergüenza. Por eso la vergüenza es un sentimiento o una emoción, mejor, una emoción absolutamente básica que está en nuestro sistema límbico, no en el reptiliano, que es más básico todavía, en nuestro sistema límbico, pero que remueve todas las demás emociones, ¿no? Sí, la vergüenza es interesante y digamos que sería interesante hablar sobre ello, porque es que vertebra las relaciones entre los hombres, ¿no? Vamos, hombres y mujeres, entre nosotros, ¿no? Y, bueno, digamos que el hombre es expulsado del paraíso, castigo. El castigo tiene que ver con lo que hemos empezado. Es decir, vamos a ver, tenemos que explicar un hecho. No lo explicamos científicamente, sino que lo explicamos con un mito. Y el hecho es que sufrimos. El mito, el budismo, que es más racional, etcétera, no es religioso, no es mítico, sino que lo hace por medio de parábolas, que es distinto. Dice, hay una primera noble verdad. Es decir, esto es una verdad indudable, evidente. La vida es sufrimiento. Nosotros no es que no hacemos esa reflexión, sino que nosotros somos, digamos, un poco más primitivos. Y decimos, estamos sufriendo. ¿Por qué? Pues porque cometimos una desobediencia. Y a esa desobediencia le damos un nombre, que es el que tú decías antes al principio, el pecado original. Y el pecado original conlleva un sufrimiento que es, digamos, la madre de todos los sufrimientos, que también lo has dicho tú, Santi, al principio, la culpabilidad. La culpabilidad que como hemos visto en la relación entre los humanos, en este caso era entre la pareja hombre-mujer, que es dualidad, ¿no? Lo masculino y lo femenino, la culpabilidad se manifiesta, es decir, yo siento la culpabilidad como vergüenza.
Pero eso es lo que yo siento. Ahora viene el Dios y dice, va, te vas a enterar, hombre. No solamente lo que ya estás sintiendo, vergüenza, culpa, por tanto, arrepentimiento, remordimiento, todo eso que sentimos y que nos hace sentir tan mal, ¿verdad? Y entonces nos dice, pues ahora expulsado del paraíso. Se te acabó lo que se daba, se te acabó, digamos, el cuento. Se te acabó el cuento, se te acabó el vivir de la jubilación. Fuera eso, votación, fuera. Eso es un castigo, ¿no? Claro, ese es el castigo. Total. Es un castigo. Es decir, el origen del sufrimiento está en mi libertad. Pero mi libertad me proporciona un sufrimiento. Pero Dios baraja la idea, porque ahora eso está ahí en Génesis, pasa que no lo vamos a contar, ¿no? Digamos, ¿qué hago con el que he creado? ¿Lo quito del medio? O al final Dios siempre se compadece, ¿no? Y dice, bueno, venga, vamos a castigar, pero se va a enterar. Se va a enterar con el castigo. Y el castigo es fuera del paraíso, es decir, lo que nosotros llamamos felicidad, que a mí no me gusta, ¿no? Podríamos llamar alegría, bienestar, gozo, lo que sea, ¿no? Eso se acaba. Vivir en la inmediatez, sin tener que hacer, sin tiempo. Cuando no hay tiempo no hay nada que hacer, porque no hay un futuro. Simplemente se está. Y nada más, se está en el aquí y el ahora, eso que es tan famoso en este momento, ¿no? Que el aquí y el ahora es la eternidad, es decir, fuera del tiempo, o como decía el otro día muy bien José Luis en la meditación, en otro tiempo, que es distinto a este, ¿no? Bien, pues ahora aquí lo tenías todo, pero ahora vas a tener que trabajar. Le dice al hombre, y te expulso del paraíso y te condeno a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que el trabajo no va a ser algo gratificante, nada que tenga que ver con eso que os hablaba muchas veces de la vocación. No, no, no. El trabajo es trabajo, cuesta. Con el sudor. Exactamente. Como viene del latín, tripalium, que es un instrumento de tortura. Es decir, eso te va a costar. Y ya tiene, digamos, un proyecto que hacer, cosas. Es decir, la tierra por sí sola no te va a dar de comer, tienes que hacer algo para que eso. Es decir, el trabajo es el hacer. Tanto que hoy en día el ocio se convierte en un trabajo. ¿Qué hago con el tiempo que tengo? Sin hacer nada, porque no puedo estar sin hacer nada, como decía Pascal, ¿no? Tengo que ir por ahí, ¿verdad? Por eso yo el otro día, por ejemplo, a Sierra Nacho, donde nos encontramos, ¿verdad? 3 filas que iban de un lado para otro, y digo, pero vamos a ver, nunca tanta gente ha hecho senderismo, ahora todo el mundo va de senderismo, igual que correr. Cuando yo corría, que era joven, pues había 8 días que corrían en todo el pueblo. Ahora ya todo el mundo va por ahí corriendo con unos pedazos de equipo de zapatillas y con es increíble, ¿no? Bueno, en fin, ¿por qué? Porque hay mucho más tiempo y hay que rellenar el tiempo ahí. Seguimos con el castigo del tiempo y hay que trabajar para hacer algo con ese tiempo que nos sobra. Daros cuenta, es increíble. Bueno, y a la mujer, pues, la relega al hombre, es decir, no, tú no tienes que trabajar, pero vas a parir con dolor. Eso, parir con dolor. Creí que se te olvidaba el parto. Claro, es decir, tú te vas a encargar de la maternidad. Si os dais cuenta, en el mito, lo que se está justificando es la división del trabajo. Vamos a ver, aquel que trabaja es el hombre y la mujer es la que se ocupa del hogar. Y el trabajo va a dar poder
¿Por qué? Porque el trabajo da frutos y esos frutos van a ser intercambiados, van a dar el poder del dinero. La mujer se ocupa del hogar y eso en principio no es un fruto medible desde el punto de vista del capital, siempre, ¿no? Y entonces, como tiene que cuidar de los hijos, no como en el Paleolítico que cuidaban todo el clan, como tiene que cuidar de los hijos no puede trabajar. Como no puede trabajar, para comer necesita del hombre. ¿Quién manda? El hombre. Es decir, se está justificando en el mito un orden que ya existía, que era el orden patriarcal. Y eso sigue existiendo hasta ahora. ¿Os dais cuenta? Pero bueno. Sí, es una explicación, vamos, un análisis muy interesante de lo que vivimos. Pero bueno, que nunca ha habido una perfección, digamos, ¿no? Siempre en toda la existencia hay unos pros y unos contras. ¿Sabes lo que te quiero Menos decir? en el paraíso. En el paraíso sí había una perfección. Claro, y en también el de los moros también, y el de los cristianos, y el de... Claro, pero por eso Santi, la espiritualidad es la vuelta al hogar, al hogar, la vuelta a casa o la vuelta al paraíso. Pero eso, sí. desde la autoconciencia. Y entonces, podríamos crear un sistema social en el que el tiempo no lo rigiese todo. Es decir, el tiempo no fuese poder, no fuese intercambiable por mercancía. De todas maneras, sí, muy interesante, pero yo creo que esto lo tenemos que hacer personalmente. A nivel social y tal y cual, Sí. olvídate porque va a haber muchos intereses. Sí. ¿Qué vienes tú a decir? Me estás jodiendo lo que estoy haciendo yo entre manos, vienes aquí a revolucionar esto. Entonces, esto de la autoconciencia y todos estos avances, digamos, personales, muchas veces lo que pasa con la libertad, ¿no? Y con la cantidad de cosas que llevamos hablando esta mañana, ¿no? Solo puedes hacer desde ti mismo. Perdonadme, yo me tengo que ir ya urgentemente. Ya, Así que un abrazo. Vale. Un abrazo a todos. Ya nos vemos de todo. Ya nos vamos todos. Que digo que, bueno, por finalizar, ¿no? Que te digo que al final todos estos avances, yo veo que lo tienes que hacer tú, porque también todo lo que has hablado, poner en cuestión todos estos mitos, todas estas cosas, al final pagas un precio, ¿sabes? Porque va a molestar todo esto. Y entonces al final tú tienes que afrontarlo y decir, venga, pues sí, pues voy a probar, pues voy a hacerlo, pues me voy a plantear estas cosas. Pero sabes que a nivel social hay gente, no vas a pagar un precio de esa oveja negra, ¿no? De ser diferente. Y esto que hablas tú del autoconocimiento, conciencia, yo creo que al final tienes que hacerlo tú solo, aunque luego te encuentres con gente que te entiende, que estáis más o menos en la misma sintonía, que podéis dialogar y podéis, pero al final es un camino muy solitario, porque vamos, no todo el mundo se atreve a esto, ¿eh? Sí, es un camino muy solitario. Es un camino muy solitario si lo tomas desde desde el punto de vista de que tú lo estás haciendo dentro de la sociedad y, digamos, con una idea de pretensión de cambiar la sociedad. Pero Sí, no, yo cada vez hago un trabajo conmigo mismo ya de cada claro, vez no, es que intentar ser menos intervencionista, claro, es que aceptar lo que te decía antes, y exactamente, es es que es un trabajo, ¿eh? a lo mejor, digamos que yo he cometido el error cuando lo he dicho, porque vamos a ver, yo considero, y eso, digamos que en mi trayectoria ha sido un cambio brutal en los 9 últimos años y tal. Es decir, que el cambio mm, no, no está en tu intención de cambiar las cosas, aunque sean muy buenas intenciones y el contenido de las intenciones sean muy buenos y muy justos, sino que el cambio solo es posible de uno mismo.
¿Por qué? Porque las ideas ya están ahí. Las ideas de cómo tiene que ser la sociedad ya está ahí. A lo que yo me refería es, ¿podremos crear una sociedad en la que el tiempo y tal y cual, y en la que se pueda volver al paraíso? Me refería a si la condición humana es tal que cada cual de nosotros sea capaz de despertar del sueño, de intentar cambiar, de intentar hacer, de poseer, etcétera, Sí, etcétera. lo que pasa es que, de Esa es la verdad, cuestión. claro, no, porque ¿Eh? das un montón de ideas, de verdad que es súper estimulante y si no sale una cosa y otra semilla y otro pensamiento y bueno, es súper estimulante, ¿no? Todo. Eh, pero claro, es lo que tú hablas también, cuando le hablas a la gente, por eso hablan desde el mito, desde el cuento, porque el otro día me estoy quedando alucinado, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, el libro del otro día, ¿no? Resulta que tenía unión, el paraíso siempre era un jardín, como en el Islam, como en el cristianismo llegar al paraíso, y entonces como una visión, es como una meta, como diciendo, mira, esto puede ser donde tienes que llegar, donde tal. Y para que lo veas y lo entiendas, te lo pinto como un jardín, con el agua, con la fruta, con, bueno, y esto mismo que estás contando hoy. Y bueno, y al final, mira, tú como profesor y yo, por ejemplo, que es donde me he sentido un poquito más realizado, soy como entrenador de fútbol. Yo llegué a un momento ya que he dicho, si es que soy muy, entiéndeme, y además te obligan a ser eso, y yo soy así también, te obligan a ser manipulador, por ejemplo, un equipo de fútbol, para que juegue como yo quiero que juegue, compitamos, proyectemos, pasen unas cosas. Yo me tengo que volver una persona muy manipuladora, Juan Pedro, de manipular emocionalmente, intelectualmente, con la gente. Entonces, y lo he hecho, ¿vale? Soy entrenador y, oh, qué bien, que juegan, o qué mal, o bueno, unas veces viene mejor, otras veces viene peor. Pero yo llego un momento a nivel personal que digo, es que no quiero manipular, es que no quiero, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es artificial. Claro. Entonces, yo, claro, ya me invalida para hacer eso, porque me estoy cortando las manos para poder trabajar. Pero es una decisión que yo luego yo tomé conciencia de lo que hacía. No, no quiero manipular, no, no quiero para mi beneficio, para sacar, para conseguir yo lo que yo proyecto, para producir. Y llegó un momento y dije, no. Y entonces, no sé, que si a ti, igualmente a ti te ha pasado como profesor y tal, ¿no? Que llega un momento y decir, bueno, vale, yo produzco esto, hago tal, pero quiero seguir haciéndolo, me interesa, o, no, o quiero hacerlo, no quiero hacerlo, yo qué sé, hay una evolución siempre, ¿no? Porque no, tú no eres el mismo de hace 20 años o hace 25. Evidentemente, eres el mismo, pero no eres el mismo. Sí, 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 lo entiendo. Y entonces, Claro, claro, pero esta conversación yo la puedo tener contigo, porque más o menos tenemos puntos de conexión. Tú tienes tu evolución y yo tengo la mía, ¿no? Y bueno, y es muy satisfactorio esto, ¿eh? Del autoconocimiento y de... Pero también qué bonito es cuando podemos compartirlo, ¿no? Porque yo, claro, por ejemplo, me produce más satisfacción ahora mismo, que yo no me privo de eso, ¿no? Por ejemplo, lo del otro día, el domingo, en la naturaleza, esto, lo otro, pues compartirlo, ¿no? Compartir la foto de una flor o de una atmósfera o de el encuentro de unas personas. Ya está. Yo lo único que quiero es mostrar mi alegría de vivir. claramente, sí, 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 sí. Ya está. No quiero convencer a nadie, no quiero... No, no, ¿sabes lo que te digo? No, no, sino compartir mi alegría. Claro, Fíjate, qué sencillo, ¿no? sí, sí, por eso, mm, eh, por ejemplo, en el budismo se hablan de las tres ollas. Las tres ollas serían el Buda, lo que representa, ¿no? No hay que ser budista para esto. El Buda, el Dharma es, digamos, el pensamiento, la doctrina, y la Sangha es la comunidad. Y digamos que una de mis intenciones, desde que llevo impartiendo estas clases, pero no online, porque antes es que llevo ya unos cuantos de años,
Lo que pasa es que las hacíamos presenciales en, Sí, creo que en Villafranca hacéis sí, encuentros claro, y en todo. Villafranca. Y ahora online lo que pasa es que se ha quedado menos gente porque en la lista hay muchísima gente que iban a las clases, pero bueno, se han quedado atrás con los problemas tecnológicos y tal. Por eso pongo allí todo eso, por si los quieren ver. ¿Vale? Entonces, mi intención ha sido siempre formar una sangha, una comunidad, ¿eh? Absolutamente libre, eso por supuesto, ¿no? Para que se produzca, porque si no, uno solo le cuesta mucho trabajo. Para Yo que creo, pueda, yo creo que los necesitamos claro, para que se pueda comunicar. Para que sí, se y pueda, aparte nos vamos, para que nos reflejan, podamos comunicar. Es sí, decir, además te unos dan, días es vienen como el uno, otros diálogo, mira, días volvemos otro. al diálogo griego y tal, el diálogo, Claro, eso tú me lo descubriste a mí y digo, hostia, es verdad. Digo, lo de al dialogar, al yo hablar contigo, surgen otras ideas que yo solo no las puedo producir. claro. No, ¿sabes lo que te digo? No las puedo producir, se producen en la comunicación, en el diálogo. Y Claro, entonces uno te da una visión, otro te da otro, y entonces nos hacemos más ricos desde el encuentro. A mí me totalmente. pasa a nivel a nivel de idea, incluso lo veo, fíjate, el otro día me pasó, a nivel de fotografía. Porque todos vamos con los móviles y bueno, todos lo tenemos que grabar, todos tenemos que hacer fotos y todos tenemos que. Y cada uno vamos capturando belleza o un mensaje o tal. Y yo me he quedado alucinado porque dentro del grupo este que andamos y tal, y hay gente de toda clase, ¿no? Cuando nos hacemos fotos sin avisar. Es lo que me parece más interesante, cuando el otro te capta a ti. Sí, 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 sí. Porque tú estás, o sea, yo voy, quiero captar esto, quiero hacer estas fotos, quiero transmitir, pero ahora de repente te vuelves más flexible y empiezas a observar, te empiezan a hacer fotos otras personas o las otras personas tienen otra visión y tú te abres, ¿no? Y dices, no, pues ya no voy a observar solo lo que yo veo o quiero ver o tal, o lo que a mí me interesa, sino voy a empatizar, me voy a poner en el lugar de la otra persona y voy a ver lo Claro, que quiere ver o cómo me ve a mí. claro. Entonces ya la visión es Amplia la conciencia más totalmente. ampliada, ¿no? Y me parece súper interesante porque digo, Claro. hostia, no sé, ¿sabes? Es una tontería, digo, pues, solo lo que yo No, veo, solo lo no, que. No, resulta no, que no es una tontería, es muy importante. sí, y yo lo veo como, vamos, no sé, lo veo como un descubrimiento que, vamos, yo como un niño chico digo, ah, mira, tal, y además lo comparto, lo digo, porque, bueno, ya está, ahí está, aquí, no sé, Bueno, ¿sabes? Bueno, pues mira, muchas la ah, mañana. vamos a dejar porque hoy vienen los niños y Muy tengo bien. que. No, aparte, ¿sabe qué pasa? Que en el deporte pasa también. Hay gente que le interesa el yoga, hay gente que le interesa moverse, y cada uno, o sea, ahora en los diálogos, pues hay gente que le interesa más la meditación, hay gente que le interesa más los de los griegos, hay gente, la política, a unos le interesa, a otros no. Y Claro, según qué te quedas o te vas. claro. Bueno, Juan Pedro, pues muchas gracias. Nos Bueno, vemos. Santi, pues nada, Cuidarse. ya nos Hasta vemos. Hala, luego. hasta luego, adiós.